Buenas tardes, ingeniera Belincano. Somos el grupo número 1 con el tema relación entre competitividad y la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses 2020. El grupo está conformado por Méndez Guamán, Erlinda Noemi, Solórzano Barrosueta, Cristian Cosme, Uvidia Jiménez, Jocelyn Estefanía, Vera Vélez, Alison Paulet y mi persona, Anchunia Piloso Melanie. Antecedentes investigativos. Bueno, los antecedentes consisten en la revisión crítica de diversos estudios que se han realizado previamente sobre el tema que se está investigando, en donde vamos a ver qué tanto se ha investigado sobre el tema, si hay estudios previos o similares, y qué han encontrado en sus investigaciones y cuáles fueron sus primeros resultados y qué metodología han empleado. En nuestro proyecto de investigación se realizaron 4 antecedentes, en el cual primero se buscó información de calidad académica usando las bases de datos recomendados como Google Académico y revistas científicas. Como segundo, se sintetizó la información haciendo un resumen de cada uno de los antecedentes, considerando tanto la metodología como los principales resultados obtenidos en cada uno de ellos. Un ejemplo de uno de nuestros antecedentes es este, el cual primero citamos el autor, Guzmán, Abreu 2020. Luego ubicamos el título del artículo, que es las habilidades del teletrabajador para la competitividad. Después ubicamos el objetivo de la investigación, que fue determinar los aportes del teletrabajo como una nueva alternativa de contratación del nuevo personal. Luego identificamos cuál es su diseño y alcance, que en este caso sería de modo no experimental y de diseño transversal, tipo descriptivo y correlacional. Luego identificamos cuál era su población y muestra, por consiguiente sus dimensiones, sus principales resultados y sus conclusiones. Y así todos estos pasos los hicimos para realizar los 4 antecedentes investigativos de nuestra investigación. El desarrollo de la base teórica es una presentación de los principales enfoques o teorías existentes sobre el tema de objeto de estudio, en el cual demuestra el nivel de conocimiento en dicho campo. En esta primera parte, identificamos las variables de estudios que fueron la variable independiente, competitividad, y la variable dependiente, productividad. Después, buscamos las teorías más representativas o más populares sobre esas variables, y dentro de esa misma búsqueda tenemos que identificar las dimensiones, indicadores o factores que componen la variable de estudio, que en este caso, según Camacho 2012, en su artículo titulado Teletrabajo con calidad de vida laboral y productividad, encontramos 6 dimensiones tales como el manejo de influencias, control de procedimientos adecuados, estructuras de actividad planteadas, políticas, compromisos de comunicación organizacional, y por último se desarrolló un análisis entre las diferentes teorías, y como conclusión tenemos los antecedentes más la base teórica que forman la perspectiva teórica. En cuanto a la metodología, para el desarrollo de esta investigación su enfoque está basado de manera cuantitativa, con naturaleza descriptiva, en la cual se utilizaron encuestas compuestas por 13 dimensiones, 6 correspondientes a la variable independiente y 7 correspondientes a la variable dependiente, dando como resultado 36 números de indicadores, obteniendo así respuesta de una muestra de los profesionales mantenses en el teletrabajo. Se obtuvo con un diseño no experimental de tipo transversal. ¿Por qué de tipo transversal? Porque se recogieron datos en ese momento, y de alcance correlacional, cuya finalidad permitió conocer la relación entre variables y obtener el grado de asociación entre la variable independiente influyendo en la variable dependiente. Gracias. Buenas tardes, profesora. Yo soy Noemi Méndez y voy a hablar sobre la formulación del problema correlación. El tema nace a partir de un problema o de una oportunidad. Nosotros como tema tenemos la relación entre la competitividad y la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses en el año 2020. El problema se origina de una dificultad teórica o práctica, o también de una necesidad que tenga un grupo de personas. Entonces, nuestro problema es la competitividad influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses en el año 2020.
El objetivo de la investigación se crea con el fin de obtener una meta, de obtener la meta que se pretende alcanzar. Y nosotros como objetivo tenemos determinar si la competitividad influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses. La hipótesis es una guía que se da en el momento, se inicia con el proyecto o con el tema de investigación y se concluye con los resultados después de realizar las encuestas o cualquier tipo de estudio que se realice, y es para determinar si es que se va a cumplir si se va a cumplir la hipótesis o no, y si es que es nula o alternativa. Entonces, como hipótesis tenemos la competitividad influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses en el año 2020, y como hipótesis nula tenemos la competitividad no influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses en el año 2020. Siguiente. Ya, ahora voy a hablar de la matriz de consistencia. En la matriz de consistencia tenemos 6 dominios, 6 dimensiones que son dominio informático. Entonces, como la dimensión es dominio informático, tenemos el problema específico, que es si el dominio informático influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses. De ahí procedemos a crear el objetivo específico, que es establecer la influencia del dominio informático en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses en el año 2020. Entonces, con cada una de las dimensiones creamos el problema específico y el objetivo específico de lo que nosotros queremos determinar con esta investigación. Siguiente. Buenas tardes, yo voy a hablar acerca de la operacionalización de las variables. Mi nombre es Alison Vera. La operacionalización de las variables es en sí el proceso de medición en el cual nosotros encontramos a las variables con sus respectivas dimensiones y sus indicadores. Las variables son de interés al analizar el comportamiento de la investigación, que como ya lo sabemos, se sacan del título de nuestro proyecto, y estas son la variable X, que corresponde a la competitividad, y la variable Y, que corresponde a la productividad. Luego tenemos lo que son las dimensiones. Las dimensiones son las que detallan el comportamiento de la variable en estudio, que en este caso es la competitividad y productividad. Es decir, que resulta del análisis o descomposición de estas. Y por último tenemos lo que son los indicadores. Los indicadores son los elementos que demuestran cómo se comportan dichas dimensiones, y estas deben estar en forma clara. Cabe recalcar que en lo que son las dimensiones, estas resultan de los objetivos específicos. Aquí podemos ver a la variable X, que es la competitividad, con sus respectivas dimensiones e indicadores. Dentro de la competitividad, nosotras encontramos 6 dimensiones, que es dominio informático, interés, capacidad. Luego tenemos nivel, actitud y funciones. Y estas con sus respectivos indicadores dependiendo de la dimensión que le corresponda. Luego tenemos a la variable Y, que es la productividad. En esta nosotros encontramos 7 dimensiones, que es nivel, modalidad, cumplimiento de actividades, ayuda, tiempo, desempeño y recursos. Estas también con sus respectivos indicadores. En total de indicadores se obtuvieron 36. Luego tenemos la parte de la recolección de datos, la población y la muestra. La recolección de datos se tomó como referencia de los autores Fanny Mendoza y Eduardo Sosa en su artículo titulado Relación entre la competitividad y la productividad en el teletrabajo por profesionales nicaragüenses.
Y luego tenemos a la población y muestra. Tomando en consideración el rango de interés de la presente investigación realizada, a los habitantes de la ciudad de Manta, cuyas actividades laborales tengan relación con el teletrabajo, y basándose en los datos recopilados del grupo de interés INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, tomamos como población a 23.196 habitantes que cumplen con este parámetro. Una vez que ya definimos la población, la muestra para el estudio se obtiene a través de la fórmula que se observa en la diapositiva, en donde tenemos la muestra que es igual al nivel de confianza elevado al cuadrado por la probabilidad de éxito, esta por la probabilidad del fracaso y por la población. Todo esto dividido para la población por el margen de error esperado elevado al cuadrado más el nivel de confianza elevado al cuadrado por la probabilidad de éxito y por la probabilidad de fracaso. Luego tenemos los valores. En lo que corresponde al nivel de confianza, pues es del 95%, que corresponde al 1,96, en la probabilidad de éxito y fracaso, que es el 0,5, y la población ya antes mencionada, que es del 23.196, dándonos una muestra de 378, que fueron a las personas que nosotros encuestamos. Gracias. Ya. Voy a continuar mi exposición hablando de los resultados. El análisis de fiabilidad. El análisis de fiabilidad se obtiene después de haber realizado la base de datos en el programa SPSS. Ya. Entonces tenemos en el alfa de Cronbach tenemos 0.959 de 36 ítems. ¿Qué quiere decir esto? Que se utilizó el instrumento del alfa de Cronbach para el análisis de consistencia de 36 ítems y el resultado de este coeficiente fue de 0.959, es decir, que el instrumento de recolección de datos es confiable. Nosotros aplicamos la encuesta a 378 personas fue nuestra muestra, pero la encuesta fue respondida por 333 personas. Por eso tenemos una confiabilidad de 0.959, casi llegando al 1 porque no cumplimos con todas las encuestas que teníamos que realizar. Siguiente. Ya. En los resultados de la encuesta, de la encuesta de estadística descriptiva, debemos, después de realizar las encuestas a las 333 personas que nos respondieron, realizamos un agrupamiento de las preguntas en el mismo programa antes mencionado, el SPSS, y obtenemos los resultados más altos para determinar un análisis y ver cómo influye cada una de las dimensiones sobre los teletrabajadores mantenses. Ya. Tenemos como variable X, como un ejemplo, tomamos de la variable X competitividad, la primera dimensión que es dominio informático. Tenemos 3 preguntas que dice, tiene habilidad para navegar en Internet, domina programas computacionales y tiene habilidades para gestionar una videoconferencia. En la gráfica número 1 se puede observar el 57.7% de la población maneja la decisión de acuerdo. En la gráfica número 2, 59.8% y en la gráfica número 3, 56.5%. ¿Qué quiere decir esto? Podemos concluir que el dominio informático es muy importante dentro del teletrabajo. ¿Por qué? Porque nos ayuda y nos facilita a terminar con nuestras gestiones o nuestras labores encomendadas dentro de nuestro sitio o de nuestro puesto de trabajo. Siguiente. Ya, como variable Y tenemos la productividad y tenemos la tercera dimensión que es el cumplimiento de actividades. Y tenemos 2 preguntas que dice, usted ha cumplido con todas las actividades organizadas y usted planifica sus actividades. En la gráfica número 1, los profesionales mantenses responden, después de haber agrupado todos los datos y respuestas, el 55.9% indican que la modalidad de teletrabajo cumple con todas sus actividades organizadas
Y en la gráfica número 2, el 52.9% dice que sí planifican sus actividades. ¿Qué quieren decir esto? Que todos los profesionales mantenses tienen que llevar dentro de su trabajo una planificación para realizar el teletrabajo. Es decir, que ellos tienen que llevar un constante seguimiento a todas las labores que realizan para tener una buena planificación y poder cumplir con todas las actividades encomendadas dentro de su área de trabajo. Siguiente. Ya. El proceso antes mencionado se tiene que repetir en todas las dimensiones, tanto en la competitividad como en la productividad. En la competitividad tenemos lo que son 6 dimensiones, que es dominio informático, interés, capacidad, nivel, actitud y funciones. Y en la productividad tenemos nivel, modalidad, cumplimiento de actividades, ayuda, tiempo, desempeño y recursos. Para cada una de estas dimensiones se repite el mismo proceso de agrupamiento y el mismo proceso para ver si los profesionales mantenses cumplen o no, y si es que es necesario o no dentro del teletrabajo cada una de estas dimensiones. Gracias. Buenas tardes, ingeniera Cano. Mi nombre es Jocelyn Uvidia y les voy a hablar a profundizar un poco el tema de la hipótesis. Nosotros como proyecto hemos determinado, como investigación hemos determinado 2 variables principales, que en este caso es la competitividad y la productividad. Al hablar de la competitividad nos estamos refiriendo a la variable independiente y al hablar de la productividad nos estamos refiriendo a la variable dependiente. Al sacar la hipótesis general, nosotros hemos determinado una relación entre ambas variables, ya que si no existe hipótesis, tampoco puede existir variables y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros con las hipótesis hemos determinado en sí estas hipótesis, pero con las variables determinadas. En la formulación, nosotros hemos realizado la hipótesis determinada con términos claros y concretos, presentadas en forma afirmativas o negativas. En el problema general, por ejemplo, la hipótesis es redactada a partir del problema general. Como podemos ver aquí un claro ejemplo, la hipótesis alternativa diría: la competitividad influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses. Y en la negativa sería: la competitividad no influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses. Entonces, lo trabajamos de esa manera como puntos principales para determinar una buena hipótesis en nuestra investigación. Es cuando se trata de responder en forma amplia a las dudas que el investigador tiene acerca de la relación existente entre ambas variables. Entonces, de esta manera hemos determinado nuestra hipótesis de una manera clara y precisa. Siguiente, por favor. Aquí nos damos cuenta de la variable, como ya los mencionamos, tenemos 2 variables, competitividad y productividad, pero en este caso vamos a tocar el tema, el punto de la competitividad. En las dimensiones tenemos 6 dimensiones, en los problemas específicos y las hipótesis. Como mencionaba en la anterior diapositiva, si no hay variables no podemos generar hipótesis. Y en este caso las hipótesis nosotros lo podemos generar directamente del problema específico. Entonces, si aquí nos damos cuenta, el problema específico está encerrado en un signo de interrogación y dice: el dominio informático influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses 2020, es decir, una pregunta. Pero esa misma pregunta, ese mismo problema específico, lo vamos a determinar en una hipótesis sin obviamente los signos de interrogación, es decir, la vamos a generar de forma afirmativa o negativa y quedaría de la siguiente manera. El dominio informático influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses 2020. Y una hipótesis nula sería: el dominio informático no influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses 2020. Y así sucesivamente para cada uno de los problemas específicos hemos determinado la hipótesis. En este caso, la competitividad tiene 6 dimensiones, que sería dominio informático, interés, capacidad, nivel, actitudes y el último, funciones.
Cada uno de ellos hemos determinado con cada uno de los problemas específicos en signos de interrogación, porque sería como una pregunta, y ya en la hipótesis sería la respuesta concreta a esta pregunta de forma alternativa y nula. Entonces, de esa manera nosotros hemos determinado las hipótesis. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos ya un cuadro de correlación. Al hablar de correlación, como su misma palabra lo dice, nos estamos refiriendo a una relación entre variables. Y como ya hemos determinado las dos variables que tiene nuestra investigación, nosotros hemos trabajado con el programa SPSS, en el cual ya nos ha generado una base de datos de cada una de las encuestas que nosotros ya hemos realizado. Nosotros teníamos una muestra de 378, sin embargo, solamente nuestra población en sí de números encuestados fueron de 333, es decir, nuestras respuestas de cada una de las personas encuestadas simplemente fueron 333, a pesar de que nuestra muestra tuvo 378, pero no alcanzamos a completar el total de la muestra. Hemos trabajado con 333 en todo nuestro proyecto y automáticamente nos ha generado la siguiente tabla de correlación. Aquí vamos a estudiar un poco lo que son las dos variables. Competitividad, que es la variable independiente, en este caso la Y productividad, que sería la variable dependiente, en este caso la X. Nosotros aquí nos damos cuenta en esta tabla que está prácticamente todo especificado, todo como que redactado, en el que nosotros hemos trabajado con el diagrama de Spearman, con este modelo, con este método, porque estamos viendo una manera de correlacionar ambas variables. Entonces, ese sería como que el más específico para ello. Al hablar, por ejemplo, de la competitividad y la productividad, nosotros estamos revisando lo que es la coeficiente de correlación de manera bilateral, significa de ambas variables, al igual también de la productividad. Aquí vemos que la tabla muestra un nivel de correlación positiva, baja de 0.519. El análisis de significación es de 0.000, es menor a 0.05 e incluso menor a 0.01. Lo que muestra que la correlación que se ha establecido es cierta. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? Que al momento de que nosotros estamos en nuestro proyecto de investigación, estamos rechazando la hipótesis nula, es porque nosotros estamos aceptando la hipótesis alternativa. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos, por ejemplo, y nos regresamos a lo que es nuestra hipótesis, entonces nuestra hipótesis alternativa sería la competitividad influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses. Esa sería nuestra hipótesis alternativa. Y damos como conclusión que sí, que la competitividad sí influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses 2020, basándonos a cada una de las respuestas de las 333 respuestas que obtuvimos de nuestras encuestas. Entonces, eso sería de mi parte y culminamos con la correlación es significativa al nivel de 0.01 bilateral. Muchísimas gracias. Estas hipótesis específicas están basadas en los objetivos específicos del proyecto. Entonces tenemos aquí la hipótesis específica 1, basada en el primer objetivo específico. En este caso tenemos la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, en donde la hipótesis alternativa vendría a ser si el dominio informático influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses 2020, y la hipótesis nula, si el dominio informático no influye en la productividad del teletrabajo en los profesionales mantenses 2020. Para realizar la comprobación de estas hipótesis, nosotros no trabajamos en el programa SPSS, en el cual utilizamos las correlaciones del método de correlación de Rho-Spearman, en donde aquí ya el programa nos arrojaba los resultados específicos y en donde podríamos comprobar si las hipótesis eran alternativas o nulas. Entonces, si se rechazaba la hipótesis o no.
Como podemos ver en el cuadro, donde muestra ya los resultados, que vemos la relación de las dimensiones de la variable de competitividad con la variable Y de productividad. En donde aquí, en la primera hipótesis específica, podemos ver en la tabla que muestra un nivel de correlación baja de 0.360. Y el análisis de la significación es de 0.00. Es decir, es menor que 0.05 e incluso menor a 0.01. Por tanto, demuestra que la correlación que se ha establecido es cierta. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acoge a la hipótesis alternativa. Entonces, podemos decir que sí hay que sí hay una relación o sí influye el dominio informático en la productividad del teletrabajo de los profesionales mantenses. Cabe recalcar que para esto nosotros nos basamos en la muestra, que en este caso fue de 378, pero por cuestiones de disponibilidad de los profesionales, solo nos basamos en 333 respuestas. Y de igual manera se hizo para la comprobación de las demás hipótesis específicas. Es decir, tanto para la hipótesis específica 2, la hipótesis específica 3, la hipótesis específica 4 y la hipótesis específica 5. La conclusión. Las conclusiones las realizamos dependiendo de cada objetivo del proyecto. Es decir, se realizó una conclusión de cada objetivo realizado en el proyecto de investigación, basándonos en los objetivos del proyecto y adicionando un comentario propio basado en las preguntas que se hicieron en las dimensiones. Como por ejemplo, aquí tenemos la primera conclusión, que los profesionales mantenses manifiestan que el dominio informático influye en gran medida en la productividad del teletrabajo. Y el aumento del comentario que sería, ya que se consideran que ellos como trabajadores deben estar capacitados sobre el dominio informático para poder desarrollar una de las actividades encomendadas. Gracias.